Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de su tutora, Paola Tipán, docente del curso de Ciencia y Tecnología. Bueno, el motivo de este video es para darles una clase explicativa respecto a los temas que se les ha venido enviando en las tareas. El día de hoy vamos a tratar el sistema nervioso periférico perteneciente a la primera tarea enviada, la cual les voy a dar una explicación. Y vamos a continuar, puesto que en la clase anterior, en la última clase, habíamos visto ya acerca del sistema nervioso, pero vimos una parte de ella, que correspondió al sistema nervioso central. Continuando con eso, queridos estudiantes, vamos a ver el sistema nervioso periférico. Habíamos visto que el sistema nervioso central, que el sistema nervioso en general está constituido tanto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central ya lo estudiamos, sin embargo, recuerden ustedes que el sistema nervioso central estaba constituido por el encéfalo, que es esta parte de aquí, y la médula espinal, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal. Pero a su vez el encéfalo estaba constituido por tres componentes. ¿Cuáles son estos? El cerebro, el cerebelo, que es esta parte pequeña debajo del cerebro que se encuentra de un color morado, y esta parte amarilla que es el bulbo raquídeo. ¿Sí? Por su parte, el sistema nervioso periférico, al igual que el sistema nervioso central, también está constituido por subpartes. Tiene una subdivisión. ¿Cuáles son estos? Pues corresponden a los nervios craneales, que como su nombre lo indica, son nervios que se encuentran en la zona del cráneo. Y los nervios raquídeos, que son aquellos que ustedes pueden observar en esta parte de aquí, que nacen de la médula espinal, ¿sí? Repito, el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir periférico? Como su nombre lo indica, periferia, que se encuentra hacia la periferia, hacia el exterior, ¿sí? Que se encuentra hacia el exterior. Es por eso que podemos ver que aquí se encuentran los nervios que se van a encontrar en contacto con la parte externa, mientras que el sistema nervioso central se encuentra en el centro y se encuentra internamente en nuestro cuerpo. Ahora, los nervios craneales en este gráfico de aquí no los podemos apreciar debido a que esta es una vista frontal, pero en el gráfico de acá podemos observar de mejor manera los nervios craneales, que son estas partes de aquí que se encuentran, constituyen a los nervios craneales. Esta vista del cerebro es una vista de la parte de abajo, visto desde abajo el cerebro, porque acá vemos el cerebro de una forma frontal, mientras que acá ya vemos la parte baja. Es más, en el gráfico de aquí ustedes ven claramente que se encuentra el cerebro y luego conectado a la médula espinal, mientras que acá la médula espinal es esta parte azul. Y esta parte verde corresponde al cerebelo. Lo podemos ver de mayor tamaño, mientras que acá lo vemos únicamente una partecita. Es debido a la vista frontal. Bueno, estos nervios craneales, que son cada una de estas partes de coloración café, ¿sí?, que se encuentran aquí, que corresponden a los nervios craneales, estas conducen dos tipos de mensajes nerviosos, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos de mensajes? Estos son los mensajes sensoriales y los mensajes motores. Los mensajes sensoriales se transmiten la información desde los órganos de los sentidos, mientras que el motor va desde adentro hacia afuera. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes puedan entender, puedan comprender de mejor manera cómo se da esta respuesta, este mensaje que llevan los nervios craneales. Tenemos aquí una persona que ustedes ven que está visualizando un vaso de agua, ¿sí? Habíamos dicho que
los nervios craneales llevan la información desde los órganos de los sentidos hacia el interior. Es por eso que aquí ustedes pueden ver la flecha claramente que va de afuera hacia adentro. Va de afuera hacia adentro. Miren claramente. Habíamos dicho que va la señal a través de los sentidos. En este caso, ¿cuál es el sentido? Es la vista. Está observando el vaso, envía la señal, por eso tenemos la flecha de afuera hacia adentro, hacia el cerebro. Y luego del cerebro, ustedes ven que en esta coloración roja, luego tenemos otra flecha que va de adentro hacia afuera y que lleva la respuesta. Y tenemos acá un brazo que está sujetando un vaso, ¿correcto? Ahora, ¿de qué manera se da esto? Esta parte de aquí en realidad está representando a la neurona, porque la comunicación se da de neurona a neurona. Acá tenemos otra neurona, pero las neuronas al comunicarse no se comunican directamente entre sí, no tienen un contacto directo entre ellos. Si ustedes ven la comunicación de esta neurona que lleva la señal con esta neurona que en cambio responde y lleva la respuesta, existe en la mitad una comunicación entre los dos. ¿Cuál es esta comunicación? Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, que entre sus padres, puede ser su papá o su mamá, ustedes se toman de las manos, ¿verdad? Con ellos. Al tomarse los dos de las manos, ustedes tienen una comunicación directa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en lugar de tomarse las manos, les pido que cojan un pedazo de soga y lo sujeten de extremo a extremo? Ustedes permanecen conectados el uno con el otro, pero no es una conexión directa porque están conectados a través de esa soga. Lo mismo ocurre con las neuronas. En realidad las neuronas se comunican, pero no lo hacen de manera directa, sino que lo hacen a través de un proceso denominado sinapsis que nos genera un neurotransmisor. Este es el neurotransmisor, que es el que en realidad está comunicando a una neurona con la otra. Entonces podemos ver, recuerden, les repito, la comunicación se da a través de los nervios periféricos que llevan la señal, pero a través de los órganos de los sentidos, porque son los órganos de nuestros sentidos los que están en contacto con el exterior. La vista, el olfato, el tacto, son los que están en contacto con el exterior. En este caso es la vista, que lleva la señal hacia el cerebro, emite una respuesta y esta respuesta se da hacia un músculo, porque el nervio no puede actuar, en cambio el músculo sí. Son nuestros músculos los que se pueden mover, los que pueden tocar, ¿sí? A través de nuestros músculos. Por eso, la respuesta se da al músculo. ¿Y cuál es la acción del músculo? El músculo cogió el vaso de agua y por ende, de acuerdo a la imagen, nosotros suponemos o indagamos que la intención de esta persona fue beber un vaso de agua. Es por eso que primero lo vio, le envió la señal hacia el músculo y el músculo hacia el cerebro envió la señal al músculo que cogiera, sujetar el vaso y posteriormente suponemos que lo beberá, ¿sí? De esta manera se da la comunicación nerviosa. Todo esto ocurre, recuerden que ocurre en el sistema nervioso periférico, pero específicamente en los nervios craneales, ¿sí? Esto se da como funciones de los nervios craneales. Es por eso que cada uno de estos nervios craneales están conectados a nuestros órganos de los sentidos. Si podemos ver aquí, este se encuentra al olfatorio, luego tenemos acá al óptico, miren acá motor ocular. Es decir, en los nervios craneales es donde ocurre todo este proceso, estas funciones sensoriales y motoras. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones de los nervios craneales? Las funciones son sensoriales y motoras. Sensoriales, como su nombre lo indica, siente. ¿A través de qué? De los órganos de los sentidos. Lleva la respuesta hacia el cerebro, se comunica la neurona con otra a través de la sinapsis y emite una respuesta. Por eso la flecha está de adentro hacia afuera, ¿sí? Esta es la motora. Ahora continuando, ya vimos los nervios craneales, ahora vamos a ver a los periféricos, que son aquellos que nacen en la médula espinal, ¿sí? Y se conectan con la periferia.
Aquí tenemos una mejor representación, tenemos a la médula espinal, ustedes pueden ver claramente, no es una médula espinal y aquí van a nacer los respectivos nervios, ¿sí? Esta vista de nuestra médula espinal la he colocado y como pueden observar está formado por nervios raquídeos cervicales, nervios raquídeos dorsales que se encuentran en la parte del dorso, nervios raquídeos lumbares. Sin embargo, esto no vamos a ver a detalle porque eso lo veremos a detalle en los siguientes niveles. Únicamente quería que observen la médula espinal y a partir de la médula espinal nacen los diferentes nervios. Estos nervios son en pares, 31 pares, ¿sí? Y van a nacer en cada segmento medular. Esta es otra fotografía de la médula. Esta es una vista lateral de la médula y esta es una vista, se puede decir ya, frontal, ¿sí? Como les dije, los nervios nacen en la médula espinal, pero específicamente en cada segmento medular. ¿Qué es un segmento medular? En esta fotografía, si lo vemos de esta manera, cada uno de estos, es decir, aquí tenemos 3 que responde a 1, 2, 3, vamos a ver de esta manera. Esos son segmentos. Esos segmentos están representados aquí de mejor manera. Este es un segmento, este es otro segmento, este es otro segmento y así sucesivamente. Los nervios raquídeos nacen en la médula espinal, estos son los nervios específicamente en cada segmento, ¿sí? Cada uno de estos. Los segmentos se encuentran uno sobre otro y como resultado vemos que forma nuestra médula espinal. En esta vista de aquí tenemos un segmento que se lo ha sacado aparte para que puedan observar. Todo esto es el segmento que nosotros podemos observar en nuestra médula, ¿sí? Y aquí tenemos a los nervios. Como les dije, son 31 pares de nervios. Estos segmentos se encuentran colocados uno sobre otro y es por eso que ya constituyen a nuestra médula. Ahora, respecto al cerebro. Nosotros sabemos que nuestro cerebro se encuentra constituido por 2 mitades, ¿sí? Se encuentra dividido formando 2 mitades, en la cual tenemos un lado derecho denominado hemisferio derecho, un lado izquierdo denominado hemisferio izquierdo. Estos tienen funciones importantes para nuestro organismo. Es el caso de que el hemisferio derecho en realidad controla nuestro lado izquierdo, mientras que nuestro hemisferio izquierdo en realidad controla nuestro lado derecho. Ahora, a su vez tienen funciones específicas cada uno de estos lados. ¿Cuáles son estas funciones específicas? Nuestro hemisferio izquierdo procesa toda la información paso a paso de forma más analítica, más minuciosa y de manera secuenciada, es decir, nuestro lado izquierdo es más ordenado, más minucioso. A su vez analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, es decir, se encuentra la parte numérica, piensa tanto en palabras como en números, es decir, se encuentra nuestro lenguaje, la parte matemática, y contiene la capacidad para leer y escribir. Todo eso lo hace nuestro hemisferio izquierdo, mientras que nuestro hemisferio derecho procesa información de una manera global, es decir, va desde lo general a lo simple. Es intuitivo, es lógico, piensa en imágenes, símbolos, sentimientos, se encuentra la parte imaginativa, fantástica, espacial y perceptiva, ¿sí? Es por eso que se lo resume en las siguientes funciones, que es justamente la tarea que les había mencionado que lo realizaran. Lo tenemos resumido de la siguiente manera. Funciones del hemisferio izquierdo. Claramente vemos habilidad numérica, lenguaje escrito, razonamiento, lenguaje hablado, habilidad científica, control de la mano derecha, que ya habíamos mencionado. Por su parte, en las funciones del hemisferio derecho tenemos la perspicacia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, sentido musical y control de la mano izquierda. Por lo tanto, ya vemos que cada hemisferio tiene funciones específicas, funciones que le corresponden. Si yo les pregunto a ustedes, el sentido musical,
el que uno de ustedes sea más hábil para tocar, puede ser la guitarra, la flauta. ¿Qué sentido? ¿Cuál es el hemisferio que lo está controlando? Pues es el hemisferio derecho. Y aquella persona que sea hábil para un razonamiento, para el lenguaje hablado, para el lenguaje escrito o incluso para las matemáticas. ¿Cuál es el hemisferio que lo controla? El hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un resumen de todas las funciones de nuestro cerebro. Ahora, este es otro gráfico que yo les compartí para que ustedes analizaran qué es lo que ocurre en este gráfico, qué es lo que ustedes observan, qué es lo que pasa en este gráfico. Básicamente, en este gráfico, ustedes con la explicación que les acabé de dar, ustedes pueden indagar similar al gráfico de acá que les había mencionado. ¿Sí? Es similar. Tenemos acá, a ver. Vemos que aquí recibe la señal, ¿verdad? Luego llega al cerebro, envía una respuesta. Es justamente lo que ocurre acá. ¿Cuál es el sentido que estaba actuando aquí? El sentido de la vista, porque estaba observando el vaso. Mientras que en el ejemplo que les pedí analizar, tenemos, ¿qué es lo que ustedes observan? Es un niño el cual está recibiendo un estímulo externo que es un pinchazo por un objeto puntiagudo, y sabemos que podríamos decir quizá que también está actuando el sentido de la vista. Sin embargo, no es el que está recibiendo directamente el estímulo. A más de ello, nosotros debemos indagar, debemos ser intuitivos. ¿Cómo sabemos que no es la vista el sentido que está accionando en ese momento? Debido a estas pequeñas rayitas que el autor nos pone en el gráfico, que nos está demostrando que la zona que está siendo recibida o interactuando con el estímulo es esta de aquí, el dedo. ¿Qué sentido es en este caso? Es el sentido del tacto, ¿sí? Confirmamos una vez más la teoría que les manifesté, en la que nos decía que nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso se comunica con el exterior a través de los sentidos. En el ejemplo anterior habíamos visto que el sentido era la vista porque estaba mirando el vaso con agua, pero acá vemos el sentido del tacto, que es quien recibe el estímulo. Y claramente vemos que por el sentido de las flechas se está dando de afuera hacia adentro, recién lleva la señal hacia el cerebro, ¿sí? Aquí no vemos que existan otras flechas en las que nos dé una respuesta, ¿no? A diferencia del gráfico anterior. Aquí únicamente está recibiendo el mensaje. Pero nosotros podemos intuir qué es lo que ocurriría luego. Si ustedes estuvieran en lugar del niño en ese momento que alguien o que ustedes accidentalmente se hinquen el dedo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Obviamente van a retirarse, pero no es porque ustedes lo decidieron, sino porque su cerebro envió la señal. Pero recuerden que el cerebro envía la señal ¿hacia quiénes? Hacia los músculos, ¿sí? Dependiendo cuál es el músculo que se encuentra en ese caso relacionado. No podría, en este caso, si ustedes se encuentran ahí, sería el músculo de nuestro brazo, porque van a retirar inmediatamente, ¿sí? Y ustedes saben que los movimientos lo pueden hacer a través de los músculos. Entonces esa sería la respuesta que ustedes como estudiantes pueden intuir que pasaría luego, ¿sí? Pero esta coordinación, todo esto se denomina coordinación nerviosa. Y esta coordinación nerviosa se da entre la interacción de tres componentes. ¿Cuáles son estos tres componentes? Son los receptores, los efectores y los conductores. ¿Cuáles son los receptores? Su nombre mismo lo indica, son aquellos que reciben, que captan, ¿sí? Que captan el estímulo. En este caso, ¿cuál es nuestro receptor? Va a ser nuestro dedo a través del órgano de los sentidos, que es el tacto, ¿sí? Ahora, de nuestro sentido, que es el tacto, el órgano va a ser la piel, ¿sí? Por lo tanto, ese será nuestro receptor. Luego tenemos nuestro efector, que son quienes prácticamente ejecutan la respuesta. ¿Quiénes ejecutaban la respuesta? Son los músculos. El músculo del brazo, que va a actuar una vez que el cerebro
envíe una respuesta de adentro hacia afuera, moviendo, retirando el brazo, debido al estímulo, al dolor presentado. Y los conductores, que son los que transportan el impulso nervioso, ¿sí? Van a ser los que transportan, son los intermediarios. Entonces, de esta manera se da nuestra coordinación nerviosa. Miren, acá tenemos otro ejemplo que les he colocado acerca de el esquema de un reflejo, ¿sí? De un arco reflejo que lo conocemos. Aquí tenemos una persona aparentemente sentada. ¿Cuál es el estímulo que está recibiendo? Es el golpe a través de este martillo, ¿sí? En este caso, está recibiendo el golpe y como ustedes pueden observar, tenemos las flechas azules, o bueno, tenemos una flecha azul que nos indica de afuera hacia adentro, que es la que está llevando la señal, mientras que de adentro hacia afuera vemos la flecha roja que está enviando la respuesta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Básicamente ocurre lo mismo que les expliqué en los dos ejemplos anteriores, de la persona que veía el vaso con agua y del ejemplo anterior del niño que se estaba hincando con un objeto. ¿Qué ocurre aquí? Está recibiendo el golpe. Inmediatamente esta parte de aquí, el azul, representa a una neurona. La neurona lleva la señal. Luego esta información se procesa y envía una respuesta. Pero ustedes ven nuevamente que no se unen las neuronas, sino se unen a través de este proceso de sinapsis que genera este neurotransmisor. Recuerden el ejemplo que les puse con sus papitos que están sujetados unos de otros a través de una soga. Están unidos, pero no directamente. Envía la señal y ¿qué es lo que pasa? La señal, la respuesta siempre se envía aquí pueden observar, retornemos, aquí pueden observar el músculo, ¿sí? La respuesta siempre se da hacia el músculo, que es quien tiene la capacidad de moverse, de actuar. Es por eso que aquí ya vemos que el pie como respuesta se alza, ¿sí? Entonces, para poder entender de mejor manera a las neuronas, en el siguiente gráfico, que de igual manera ustedes lo tienen en su información, podemos observar a la neurona y sus partes. Esta neurona está constituida por una cola que es denominada axón, que está conformada por estos saquitos de mielina, por un cuerpo que constituye esta parte de aquí, que también se lo conoce como soma. Entonces, cuando hablemos de la neurona, si yo les hablo del soma, ustedes saben que me refiero al cuerpo. Tenemos ramificaciones que nacen del cuerpo denominadas dendritas. Aquí tenemos una imagen de la sinapsis, pero bueno, eso los voy a explicar en el siguiente gráfico. Entre el cuerpo y el núcleo que se encuentra en el centro, tenemos el citoplasma, que es una sustancia semilíquida, ¿sí? Ahora, aquí tenemos cómo se da una sinapsis. Podemos observar, la sinapsis siempre se va a encontrar en medio de dos neuronas, porque la sinapsis es el mecanismo por el cual dos neuronas se conectan unas con otras, ¿sí? Miren, aquí podemos observar una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Qué quiere decir eso? El proceso, la unión, cómo se comunica una neurona con otra se llama sinapsis. ¿Por qué se denomina esta neurona presináptica? Pre, que significa antes. Sináptica, que viene de sinapsis. Entonces, la neurona presináptica es la que se encuentra antes de la sinapsis, mientras que la neurona postsináptica es la que se encuentra después de la sinapsis, ¿sí? Aquí no se puede observar muy bien cómo ocurre este proceso de sinapsis, por ello vamos a verlo en otro gráfico. En esta gráfica de aquí únicamente las coloqué para que ustedes puedan ver cómo se encuentran las neuronas interconectadas unas con otras. Sí, a través de la sinapsis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 neuronas que se encuentran conectadas a través de procesos denominados sinapsis. Aquí sí, pueden observar. Yo les había mencionado que en realidad las neuronas al momento de comunicarse no se unen directamente. Ustedes pueden observar, no están unidas. Ellas se unen a través de compuestos químicos que cada neurona libera, ¿sí? Cada neurona libera compuestos químicos que son estas bolitas de color diferente que ustedes pueden observar. Y estos compuestos químicos
están acompañados por liberación de energía. A través de esa energía es cómo están conectadas estas neuronas, ¿sí? A través del proceso que se denomina sinapsis. Recuerden, la sinapsis es el proceso por el cual una neurona se comunica con otra. ¿Cómo ocurre la sinapsis? Pues la sinapsis ocurre por la liberación de compuestos químicos, sustancias químicas, que libera una neurona hacia otra, y también existe una liberación de energía. Miren, aquí tenemos una gráfica de cómo ocurre la sinapsis. Ustedes pueden ver la coloración de estas pequeñas coloraciones, ¿sí? Estos haz de luz, que es la energía que se está liberando. Es una fotografía que ustedes pueden observarla de cómo está ocurriendo en realidad la sinapsis a través de la liberación de energía. Y aquí, miren, de esta manera pueden observarlo mejor. Tenemos dos neuronas, ¿sí?, que se están comunicando, pero no se comunican entre sí físicamente, sino a través de esta energía, de este proceso de sinapsis. De esta manera, para que ustedes puedan comprender de mejor manera cómo ocurre. Ahora, nuestro sistema nervioso también, al igual que otros sistemas o aparatos como el aparato digestivo, cardiovascular, etc., también presenta enfermedades. Como una de ellas son las enfermedades que yo les envié a consultar y que ya debe ser de conocimiento de ustedes de acuerdo a la investigación realizada. Una de ellas es la poliomielitis. A esta enfermedad también se la conoce como parálisis infantil. ¿Por qué? Pues debido a que mayormente esta enfermedad la contraen los niños. Esto se transmite de persona a persona a través de secreciones nasales o a través de una ruta fecal oral. ¿Qué quiero decir esto? Que una persona que contenga poliomielitis de pronto realizó su deposición, es decir, sus heces fecales de pronto, sus manos no las limpió bien y luego tocó la mano de otra persona y esa persona se la llevó a la cara, a la boca, puede contagiarse de esa manera. Por eso se le denomina una ruta fecal oral. Entonces, por eso es muy importante nosotros mantener siempre nuestro aseo personal y cuando salgamos de casa, al regresar, siempre lavarnos primero las manos correctamente con abundante jabón, porque como podemos ver, en realidad el aseo personal es muy importante para el cuidado de nuestro sistema nervioso y para el resto de sistemas. Esta enfermedad de la poliomielitis se caracteriza porque existe un atrofiamiento de las extremidades, malformaciones, que le permite y le imposibilita tener una actividad, una vida normal a la persona respecto a sus funciones motoras. Claramente ustedes lo pueden observar. Luego tenemos el Alzheimer. Esta enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa presentada por deterioro, ¿sí? Esto se da un deterioro en donde podemos observar que se va atrofiando el cerebro. Esta parte de aquí tenemos un cerebro sano, mientras que acá tenemos un cerebro con Alzheimer avanzado en donde prácticamente se atrofia. Lo que caracteriza esta enfermedad es que la persona va perdiendo gradualmente la memoria y todas las situaciones o funciones que el cerebro tiene, ¿sí?, debido a este atrofiamiento que se presenta. Otra de las enfermedades es la epilepsia. La epilepsia, ustedes conocen que no es otra cosa que movimientos involuntarios que presenta la persona, ¿sí? Esto se da por descargas eléctricas constantes. Imagínense ustedes, en algún momento de su vida ustedes recibieron alguna descarga eléctrica accidentalmente, pero descargas eléctricas insignificantes. Por ejemplo, cuando han estado realizando la conexión de algún aparato electrónico o han estado desconectando el cargador de su celular, en fin, recibieron pequeñas descargas eléctricas. Pero ¿qué hicieron ustedes en ese momento? Pues se retiraron de ese estímulo, porque están en la capacidad de hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa con la epilepsia? Habíamos visto que la neurona se comunica con otra a través de la sinapsis, que son descargas eléctricas. Imagínense, estas descargas eléctricas, que son muchas descargas eléctricas en nuestra red neuronal, ocurren de manera descontrolada dentro de las personas que poseen epilepsia.
Estas personas no pueden controlar estas descargas, estas ocurren paulatinamente y no las pueden controlar. Es por eso que les ocasiona este tipo de movimientos, de convulsiones que nosotros conocemos, ¿sí? Además, la epilepsia podemos decir que es una actividad eléctrica anormal y descontrolada del cerebro. Dura entre 30 segundos a 2 minutos. Sin embargo, si dura más de 5 minutos, realmente esta persona necesita una asistencia médica, porque puede lacerarse ciertos órganos, como por ejemplo la lengua, debido al movimiento brusco que realizan sus dientes, ¿sí? Por todo esto es muy importante que nosotros hagamos conciencia y realicemos actividades y mantengamos una alimentación sana para poder llevar y tener nuestro sistema nervioso sano. Por eso que se recomienda alimentos para cuidar al sistema nervioso, como por ejemplo el suero de la leche. ¿Qué pasa con el suero de la leche? El suero de la leche contiene un aminoácido esencial denominado como triptófano. Este aminoácido fortalece el sistema nervioso y ayuda a que nuestro sistema nervioso se encuentre fuerte ante posibles, de pronto, condiciones externas que pretendan alterarlo. Los plátanos. Los plátanos es una fruta de fácil acceso que nosotros lo podemos encontrar en los supermercados. ¿Qué pasa con los plátanos? Los plátanos realmente son bastante buenos para nuestra salud, ya que no solo contiene potasio, sino también magnesio y vitamina C. ¿Qué pasa con el potasio que contiene el plátano? Esto ayuda a nuestro cerebro, pero sobre todo ayuda a que los nervios y los músculos permanezcan o lleven una buena conexión. ¿Por qué hago hincapié en que los nervios y los músculos? Imagínense ustedes, esto es importante porque de acuerdo a los ejemplos que yo les había mencionado acá, cómo se daban la respuesta, es importante porque ¿quién lleva las señales del nervio? Pero ¿quién actúa? Yo les mencioné, ¿quién era el que actuaba? El músculo, porque son nuestros músculos los que pueden moverse, ¿sí? Son ellos, a través de los músculos podemos movernos. Es por eso que aquí, miren, en este ejemplo hace hincapié a un músculo, que son estas coloraciones rojas largas que vemos acá. Miren, son estos de aquí. De igual manera, en el otro ejemplo que les coloqué de la persona que estaba, miren, tenemos acá el músculo, es el que nos permite levantar el brazo, ¿no? En este caso, sujetando el vaso con agua. Entonces, ¿qué pasa? Al consumir plátanos estamos consumiendo potasio y el potasio ayuda a que nuestra coordinación nerviosa sea buena debido a que ayuda a que la conexión entre el nervio y el músculo sea óptima. Por eso es muy importante. El té verde. El té verde contiene teanina. El té verde ayuda a disminuir el estrés. Esto es muy importante. Cuando ustedes se encuentren con síntomas de estrés, de pronto sus padres debido al trabajo o ustedes debido a las clases de pronto un poco como se han venido tornando últimamente debido a la condición que estamos pasando, el té verde es muy bueno para ayudar a mantener o disminuir el estrés. Luego tenemos el chocolate negro. De igual manera, el chocolate negro contiene teanina, que ayuda, triptófano, que de igual manera ayuda a la relajación del sistema nervioso. Por otro lado, tenemos las nueces. Las nueces, si ustedes ven documentales o archivos, podrán darse cuenta que en todos los documentales siempre comparan a la nuez con el cerebro debido a su forma. Eso es porque las nueces también son excelentes para el cuidado de nuestro sistema nervioso y la función es calmar la ansiedad, ya que las nueces contienen selenio. Y una de las funciones vitales del selenio es que ayuda a calmar la ansiedad. Nos impulsan a estar con calma en situaciones de pronto que nos encontremos alterados, ¿sí? Es por eso que de pronto en alguna situación de noticias fuertes es importante consumir nuez para poder estimular a que el sistema calme esa ansiedad y tenga cierta relajación. Las espinacas, por su parte, contienen vitamina K. Y estas ayudan a fortalecer y protegen al sistema nervioso de posibles daños.
En fin, hay un sinnúmero de alimentos que nos ayudan a fortalecer a nuestro sistema nervioso, así como actividades también que nosotros podemos hacerlas. Dormir a las horas pertinentes, no desvelarnos ustedes ahorita, que de pronto desvelarse en videojuegos, en la computadora, en el celular. Eso no es bueno para nuestro sistema nervioso. Ustedes se encuentran en una edad en la que necesitan fortalecer su sistema nervioso. Y sobre todo son estudiantes que, si tienen muy bien cuidado su sistema nervioso, podrán motivar a su cerebro a que pueda cumplir correctamente todas las funciones que habíamos mencionado y puedan rendir óptimamente en sus estudios. Eso es, queridos estudiantes, todo conforme a la primera tarea que se les envió. Espero haber sido bastante explícita, me hayan comprendido y bueno, mucha suerte y que tengan un buen día junto a sus padres. Saludos, chicos, cualquier cosa, estoy presta a sus inquietudes. Posteriormente se les estará transmitiendo la información respecto a la siguiente tarea.